Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Por si te lo perdiste, el lugar donde repasamos todas las noticias y novedades que han ocurrido durante la semana en el mundo videojueguil de la realidad virtual. Una semana, por cierto, tranquilita, pero siempre hay algo que contar, como por ejemplo hablar de los 5 lanzamientos que ha habido durante esta semana, donde ha tenido mucha presencia la realidad mixta. También actualizaciones potentes, un primer vistazo de un mapa de un juego muy querido y varios anuncios interesantes. Pero antes de empezar quiero recordarle que todos los juegos que salgan aquí de MetaQuest tenéis enlaces en la descripción y en el comentario fijado, donde si tú lo compras ahí, que es la tienda oficial, te dan un descuento y me estarías ayudando a mí directamente. Así que señores, no me enrollo más y vamos a empezar. Vamos con los lanzamientos. Empezamos con el lanzamiento de Corridor para PlayStation VR 2, un videojuego género puzzle con una idea muy original. En este juego puedes cambiar entre dos mundos, el real y el del espejo, porque en todos los pasillos verás tu reflejo al otro lado y el reflejo también del entorno, con diferentes variaciones en las que tendrás que fijarte bien para poder avanzar. Habrá zonas donde, por ejemplo, será un camino sin salida en tu mundo, mientras que en el reflejo del espejo hay una puerta. Es posible que este juego te suene de algo porque el mes pasado se lanzó para PC VR, mientras que la versión de MetaQuest sigue siendo una incógnita. El siguiente juego es el Exocars, un juego de conducción de buggy basado en física, donde su mayor aliciente es la vertiente multijugador. El juego cuenta con una gran variedad de circuitos, desde montañas arenosas hasta el parking de un centro comercial. Todo esto acompañado por rampas y obstáculos que te pillarán por sorpresa más de una vez. También tiene sistema de personalización visual para tu coche y un modo de un solo jugador, algo curioso porque los rivales que te enfrentas no están controlados por la IA, sino que son los fantasmas de otros jugadores que el juego adapta a tu nivel, para que siempre tengas un rival a batir. Además de todo esto, tendrá torneos con premios reales, eventos de temporada y más modos de juego que irán añadiendo. Exocars salió para PSVR y visores MetaQuest, que por cierto, aquí arriba tienes el vídeo que le hice. Vamos con otro lanzamiento, el Starship Troopers Continuum para visores MetaQuest, un videojuego de acción individual o cooperativa basado en el universo del mismo nombre. Aquí tendrás un modo campaña que puedes jugar con alguien, sistema de progresión, más de 20 armas diferentes, misiones especiales y combates contra jefes. Es un título arcade y lineal donde te hartarás de reventar bichos en tus MetaQuest, mientras que la versión de PlayStation VR 2 tendrá que esperar una semana. De este juego también tenéis vídeo en el canal. Más jueguitos, Last Stand, un videojuego en realidad mixta, jugador contra jugador, en la que tu zona física se convierte en tu último bastión de resistencia. Tendrás que enfrentarte a zombies que no pararán de invadir tu casa, mientras que otro jugador separado por un entorno virtual está en la misma situación que tú, alternando matar zombies con intercambiar balas contigo. Es un título curioso y pensado para jugar online, además de que solo está disponible en visores MetaQuest 3 Series y MetaQuest Pro. Y por último, el juego más interesante de la semana, o por lo menos para mí, es el Spatial Ops, otro juego de realidad mixta pero mucho más profundo que el anterior. Aquí tienes un modo campaña que recuerda por momentos a clásicos como el Time Crisis, donde se irán abriendo brechas en modo de portales en tu propia casa, permitiéndote ver hacia otros mundos. Además tiene un modo multijugador local de hasta 8 personas en el que combinan el espacio físico con el virtual, permitiéndote crear tus propios campos de batalla acorde al espacio real que tengas. Este juego está disponible en visores MetaQuest y para Pico 4 Ultra solo la campaña de un jugador. Pues estos han sido los lanzamientos de esta semana y ahora a mí me gustaría que me dejaras en los comentarios si has probado alguno o qué te ha parecido esto que te he contado. Pero ahora vamos directamente con las actualizaciones. La primera es Astro Hunter, un juego que no ha parado de repetir en esta sección porque casi cada semana sacan algo. En esta actualización le añaden la posibilidad de ponerle accesorios a las armas, cambian el punto de aparición de objetos para que se sienta más natural y corrigen varios errores, como el agarrar el rifle Vortex con las dos manos. También arreglan algunos nombres que no se mostraban correctamente y la descripción de los mods de armas, que algunos tenían un texto que no le correspondía. El siguiente juego que recibió un parche fue el Metro Awakening, añadiendo modo aracnofobia, soporte para mandos de Valve Index, un problema al sujetar armas con las dos manos ha sido arreglado, arreglan también un error que se perdía el audio al morir y añaden más opciones gráficas como la niebla volumétrica para que lo ajustemos como queramos.
Hay más arreglos menores en esta actualización, pero como siempre, si lo quieren ver en profundidad, en la descripción del vídeo tenéis enlaces de todas las actualizaciones. Vamos ahora con el genial The Light Brigade. El Rocket Light recibe una nueva actualización de contenido llamada Phantom Time, en la que añade una nueva clase llamada Saboteador, que su arma principal es un revólver. También añade un entorno nuevo llamado Memorial Grounds y una nueva habilidad para detener el tiempo. Casi nada. Otro juegazo que sigue avanzando es el Into the Radio 2. En esta ocasión la lista es interminable, pero te resumiré lo más importante. Añaden dos armas nuevas, la AKM y la M4A1. Todas las armas han sido rehechas. Se ha añadido desgaste y daño en las armas, aumentando las posibilidades de fallar o que se te casquille. También se añadió la posibilidad de limpiar las armas. 3 nuevos cascos balísticos, se mejoró significativamente el diseño visual de las ubicaciones del radio, nuevas anomalías y un nuevo enemigo. Como dije antes, enlace en la descripción con todos los detalles. Otro que repite esta semana es Hunt Together, que añade otro mapa nuevo llamado Dark Alley, mejoran la optimización, corrigen errores menores y añaden 6 idiomas nuevos, entre ellos el español. Dead Horizon Reloaded también se actualiza mejorando su aspecto visual en los visores MetaQuest 3 y MetaQuest 3S. En su momento ya hubo una actualización gráfica, pero esta es otra que viene a mejorar aquella, añadiendo efectos de luces y sombras más realistas. Strayed se actualiza recibiendo su primer objeto lanzable, las bombas improvisadas, y también corrigen errores menores. Y por último, el incombustible Beat Saber recibe un pack de canciones gratuitas nuevas de Monster Cat Mixtape 2. Estas son actualizaciones que ya han salido, pero también tenemos un primer vistazo de cosas que están por llegar. Empezando por The Last Stand, el juego que se lanzó esta semana ha enseñado una pequeña hoja de ruta donde podemos ver sus planes de futuro. En la actualización de este mismo año meterán un modo cooperativo de supervivencia, modo duelo sin zombies, nuevo mapa y mejoras en el modo supervivencia individual. Mientras que para la progresión, skin, nuevas armas y otro nuevo mapa tendremos que esperar hasta febrero del año que viene. Otro juego de esta sección es Contractor Showdown. El exitoso Battle Royale de realidad virtual nos enseña un poquito de su nueva zona, pudiendo ver más detenidamente cómo será el interior del centro comercial que van a añadir. Además hay una cosa curiosa y es que uno de los fragmentos del vídeo se ve como si estuvieran mirando por una cámara de seguridad, que no sé si es algo que han usado para el vídeo o será una nueva mecánica del juego. Del otro juego que podemos ver un poquito de lo que está por venir es el Breachers, que han publicado una foto con una zona que pertenece a un nuevo mapa del cual aún no sabemos nada. Solo sabemos que saldrá este mismo invierno. A simple vista parece o el sótano de alguna casa o una tienda de discos. Pero en fin, habrá que esperar un poco, al igual que para ver los juegos que se han anunciado a continuación. Porque para empezar tenemos fecha del Ember Souls, un juego que cubrimos aquí en el canal y que recordaba al Prince of Persia. Pues por fin sabemos cuándo sale y no hay que esperar casi nada porque sale el 21 de este mismo mes. Otro juego que se ha presentado es el Clone Drone in the Hyperdome, un videojuego de acción tipo Vortex en el que brilla por su destrucción. Este juego lo tendremos con nosotros el 12 de diciembre. La siguiente noticia viene de parte de los creadores del Ghost of Tabor, porque su juego estilo Rush, llamado Green, confirma que llegará este mismo año para visores MetaQuest. Y por último, el bueno de VR Rider SBK lleva sus carreras de moto desde los visores de MetaQuest a PC VR y PlayStation VR 2. Eso sí, habrá que esperar todavía hasta marzo de 2025. Pues hasta aquí, como ya dije, una semana relajadita, pero con cositas. Yo espero que les haya gustado el vídeo y si es así, dejarme un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejarme un comentario bonito. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en más vídeos y en directo.